Buenas tardes, jóvenes de séptimo nivel del proyecto Centroamérica. Me da mucha gracia porque siempre que estoy grabando este video, o bueno, las últimas veces que he grabado este video, siempre me pasa lo mismo. Esta es la tercera vez que lo grabo porque las dos veces anteriores, justo cuando estoy empezando o en media grabación, pues me entra una llamada y se echa a perder el video. Pero bueno, espero que la tercera de verdad sea la vencida. Hoy voy a aprovechar este video para hablar sobre los ángulos, que son parte fundamental de lo que nosotros conocemos o de lo que nosotros hablamos en geometría, porque mucho de la geometría depende de eso, precisamente. ¿Qué es un ángulo? Bueno, un ángulo básicamente es una figura que está compuesta por dos rayos que tienen como origen el mismo punto. Pues aquí tengo dos rayos que empiezan los dos en el mismo punto. A este punto, que vamos a llamar en este caso A, pues se le conoce como el vértice del ángulo. ¿Ok? Ahora, el ángulo, lo que se puede medir en un ángulo es la abertura que hay entre sus rayos. Para hacer esa medición se utiliza un aparato, se llama el transportador, no transbordador, porque el transbordador es con lo que llegan al espacio los astronautas. Es con un transportador y bueno, hay toda una técnica para poder tomar la medida, sin embargo, bueno, eso no es importante en nuestro nivel, porque en el examen de séptimo, perdón, y en todos los niveles, pues los ángulos ya vienen dibujados con una medida y no son a escala, sino simplemente son representativos. Pero lo que se mide es la distancia entre los rayos, digamos eso. No importa qué tan largo sea el rayo o qué tan largos sean los rayos, en realidad lo único que importa es la abertura que hay entre ellos. Y se mide en grados. Ahora, la medida de un ángulo tiene que ser mayor que cero, pero menor que 180 grados. Esa es la definición formal de un ángulo. Bueno, ya vamos a ver pues que hay tres excepciones a esa definición formal de ángulo. Eh, Ahora, ¿cómo se le da un nombre a un ángulo? Eso es muy importante porque todo va a depender de la necesidad que tengamos en cierto momento o en ciertos ejercicios. Como son rayos, tienen que estar compuestos por dos puntos y los dos rayos comparten el mismo punto, que en este caso es A. Entonces, para darle el nombre, yo puedo decir que es el ángulo que tiene ese vértice, el vértice A. Entonces, ese es el ángulo A. Eh, También lo podemos llamar usando los tres puntos, pero teniendo todo el cuidado de que el centro sea el vértice. O sea, yo puedo decirle, llamarlo BAC o CAB, pero sí es importante que el centro sea el vértice. Y también podemos llamarlo mediante una letra del alfabeto griego, que normalmente pues ahí se debe marcar, normalmente es alfa, pero eh, como les digo, puede ser cualquier letra del alfabeto griego, las mismas letras con las que utilizamos o nombramos a los planos. Ahora, estos ángulos se van a clasificar según sus medidas. Entonces, según sus medidas, eh, podemos decir que un ángulo es agudo o clasificarlo en agudo. Ángulo agudo, pues es un ángulo que mide más de 0 grados, pero menos de 90 grados. Normalmente cuando los vemos dibujados, pues son ángulos que no tienen una abertura de los rayos que sea muy grande, simplemente pues ahí están separaditos, pero no mucho, ¿verdad? Entonces el ángulo agudo mide 90 grados. También podemos clasificarlo en ángulo recto, y el ángulo recto es un ángulo que mide exactamente 90 grados. Cuando tocábamos el tema de las rectas perpendiculares, pues hacía o formaba ángulos rectos, pues esta es la definición más formal de un ángulo recto, que es un ángulo que mide 90 grados. Nosotros lo que lo vemos es una L y debe venir
ese cuadrito. Si ese cuadrito no viene, aunque parezca, no es recto. De hecho, mi dibujo pues no es recto, pero bueno, podemos mejorarlo. Vamos a ver si se puede mejorar un poquito más. No, terrible. Vamos a ver si lo puedo mejorar aquí. Bueno, está un poquito menos peor. Tiene que venir ese cuadrito que me indique los 90 grados. O, en su defecto, debe venir la medida explícitamente escrito que mide 90 grados. Insisto, aunque parezca, si no viene el cuadrito o la medida, no es un ángulo recto. Y el último tipo de ángulos, o la última clasificación de un ángulo, es cuando el ángulo se llama obtuso y se da cuando el ángulo mide más de 90 grados, pero menos de 180. Y lo vamos a notar porque son ángulos que tienen una abertura muy grande entre sus rayos. O sea, hay una abertura que usted dice, no la podría hacer con las manos. Por ejemplo, esto mide 120 grados, por ejemplo. Entonces el ángulo agudo normalmente lo podemos hacer así, ¿no? Decimos amor y paz, eso es un ángulo agudo. Cuando hacemos una L con los dedos es un ángulo obtuso, y cuando lo volteamos pues tenemos un ángulo obtuso. Básicamente pues esas son las tres, o la clasificación de los ángulos según sus medidas, los tres verdaderos. ¿Por qué digo los tres verdaderos? Porque bueno, resulta ser que la gente se ha puesto muy ingeniosa siempre con las matemáticas, y alguien dijo, bueno, ¿qué pasa cuando un ángulo mide 0 grados? Y entonces dijo, bueno, se llama ángulo nulo, mide 0 grados. ¿Y cómo se dibuja un ángulo nulo? Pues así un ángulo nulo sería algo así. Y yo no sé ustedes, pero a mí eso lo que me parece que eso es un rayo. Pero bueno, ese es el ángulo nulo. Y en el examen no va a aparecer ese nombre, pero es importante, pues a veces a uno le sirve. Sobre todo este ángulo que se llama ángulo llano. Esto es una barbaridad que se llame ángulo, pero bueno, alguien dijo es un ángulo que mide 180 grados. ¿Y cómo se dibuja? Ah, pues el dibujo es espectacular. Eso, amigos, es un ángulo llano. Y aunque a mí, sinceramente, no me guste, ¿verdad?, admitirlo, pues sí ayuda. Cuando uno está viendo algunas cosas que veremos más adelante, pues diremos, muchachos, busquemos el ángulo llano. y es un ángulo que mide 180 grados exactos. Y también alguien llamó, bueno, llamemos qué pasa si mide más de 180, pues bueno, vamos a llamar el ángulo cóncavo. Y es un ángulo que mide más de 180 grados. Insisto, todos estos valores o estas definiciones van en contra del concepto natural de un ángulo, pero bueno, en las últimas generaciones pues se ha hablado de estos ángulos, y pues pues es importante que ustedes los conozcan, en especial al llano, que nos va a ayudar muchísimo para resolver algunos tipos de ejercicios. Clasificando a los ángulos, también, más que clasificarlos, los podemos comparar por sus medidas. Entonces podemos hablar de los ángulos congruentes. Son dos o más ángulos que tienen la misma medida. ¿Ok? Tienen la misma medida, puede ser que aquí haya uno y pues haya otro ángulo en Beirut. Si miden igual, son ángulos congruentes. No importa si están en el mismo lugar o si están dibujados de la misma manera, pues si miden igual, son ángulos congruentes. También tenemos los ángulos complementarios. Bueno, son dos ángulos, o más ángulos, que cuando uno suma las medidas, el resultado es 90 grados. Igual puede haber un ángulo aquí en mi pizarra y otro ángulo en la luna, que si sumados dan 90, pues son complementarios. Este mide 30, por ejemplo, y este mide 60.
Entonces 60 más 30 son 90 y entonces decimos que son ángulos complementarios. Este ángulo es el complemento de este o este es el complemento del otro, porque sumados dan 90. Y la última clasificación, por comparando sus medidas, pues son los ángulos suplementarios. ¿A qué se refiere sobre ángulos suplementarios o ángulos suplementarios? Bueno, cuando yo tengo dos o más ángulos y sumo sus medidas, el resultado es 180 grados. Suman 180 grados. Igual puede haber un ángulo aquí en mi pizarra y otro ángulo dibujado en el sol, pero si la suma de esos dos ángulos es 180, pues se dice que son suplementarios. Ahora, normalmente está compuesto por un ángulo que es obtuso y un ángulo que es agudo, o por dos ángulos rectos. Entonces esos dos ángulos, si suman 180, son suplementarios. Ahora, también podemos clasificar los ángulos de acuerdo a su posición, o sea, en cómo están dibujados. Y pues aquí también sí es importante que tengamos presente que todos los dibujos son hechos a escala, insisto, no son medidos, sino que son simplemente representativos. Tenemos los ángulos consecutivos y son ángulos que están uno a la par del otro, pero más que uno a la par del otro, donde termina un ángulo empieza otro. Y normalmente pues van a ser dos ángulos que tienen el mismo vértice. Entonces, por ejemplo, aquí quiero llamar a este ángulo ABC, pero ahí mismo, justo en este rayo que es BC, empieza otro que podemos llamar CBD. Estos son ángulos consecutivos. ABC y CBD. Digamos que uno está a la par del otro. Y adicional, aquí valdría la pena mencionar que si el ángulo ABC mide lo mismo que CBD, y para representar que miden lo mismo, lo que se pone es una rayita, eso significa que son ángulos que miden igual, decimos que el rayo BC es bisectriz del ángulo ABD. Pero ojo, tienen que medir exactamente lo mismo. Si no, pues simplemente son consecutivos. Existe otro ángulo que se llama ángulo adyacente o ángulos adyacentes. Sin embargo, a mí me gusta más llamarles par lineal. Y son dos ángulos que están sobre una misma línea recta y suman 180. Vamos a verlo. Entonces, aquí tengo yo una recta, un ángulo llano, y de este ángulo llano o de esta recta se desprende otro ángulo. Entonces, aquí pues uno puede decir, bueno, profe, en realidad son consecutivos porque tienen el mismo vértice. Y sí, en realidad sí uno podría verlo desde ese punto de vista, pero lo que tienen de particular es que están sobre una recta. Y esos dos ángulos van a sumar 180 grados. Entonces, no sé, por ejemplo, esto mide 120 y esto va a medir 60. Entonces, los podemos llamar como adyacentes o como par lineal. A mí me gusta mucho más decirles par lineal. Me parece que es hasta diferencial, o sea, marca una diferencia al ángulo consecutivo ese nombre. Y los últimos que tenemos que anotar en esta clasificación son los ángulos opuestos por el vértice. Y bueno, son ángulos que son muy sencillos de identificar porque forman una X. ¿Qué es lo curioso que tienen estos ángulos opuestos por el vértice? Bueno, aquí tenemos una X
Y lo que va a pasar es que los ángulos van a ser congruentes entre sí. O sea, este ángulo de la izquierda va a medir lo mismo que este ángulo de la derecha. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero el ángulo de arriba también va a medir lo mismo que el ángulo de abajo. Y ojo, no significa que todos van a medir lo mismo. Entonces, porque alguien podría decir, di profe, todos son iguales. No. Este ángulo de la izquierda mide lo mismo que el de la derecha. Y el de arriba va a medir lo mismo que abajo. Pero no necesariamente es que todos van a medir lo mismo. Por ejemplo, este puede medir 70 y este mide 70. Y este pues va a medir 110 y este va a medir 110. Por decirlo, por ponerlo un ejemplo. Puede medir 70 y 70. O sea, izquierda igual que el de la derecha. Y el de arriba va a medir lo mismo que el de abajo. Por ejemplo, esto mide 110 y este mide 110, por ejemplo. Entonces voy a adjuntar un documento ahí en el grupo de WhatsApp con una practiquita sobre este tema, porque como les repito, lo mismo que les dije la vez pasada, es un tema muy, muy teórico. Que estén bien, muchachos.